Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Muy buenos días, tiempo de estudio bíblico devocional. Aquí estamos en esta cita día tras día, semana tras semana, en nuestro diario vivir. Su hermano el pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida a esta nueva semana, un nuevo principio, un berechit, un nuevo comienzo. Y como lo prometido es un compromiso, lo prometido es una deuda, así es que hemos decidido continuar en esta semana con el tema que hemos venido desarrollando ya desde la semana anterior. La importancia bíblica del número 7. Hemos visto de qué manera la Biblia nos narra en diferentes tiempos, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Pacto hasta el libro de Revelaciones, la importancia del número 7. Y tomamos como principio el libro de Génesis. Recordemos, haciendo memoria a lo que ya estudiamos, que en el capítulo 2 nos dice cómo después de toda la creación, nuestro Padre Eterno decide así hacerlo, tomar un tiempo de reposo, un tiempo de descanso y bendecir, santificar este día séptimo. Importantísimo, el número 7. Así es que, de hecho, ya con este anuncio vamos a estar, si así el Señor lo dispone, para la siguiente semana, estaremos hablando dentro del contexto del número 7, bíblicamente, ¿qué es el Shabbat? Porque observen que nosotros normalmente asociamos el Shabbat con el sábado. Pero en esta semana, al cierre de la semana, entre el día jueves y viernes, y así vamos en nuestro tiempo según la agenda que llevamos, estaremos hablando del origen de los meses y el origen de los días, de dónde tomamos el día lunes. ¿Sabe usted que el día lunes viene de la luna, lunes de luna, martes de Marte, miércoles de Mercurio y así sucesivamente? Incluso el día sábado su nombre se origina de Saturno. Entonces, tiene que ver el sábado Saturno con el Shabbat. Por lo tanto, este tema fue muy interesante, lo hemos estado considerando y hablaremos entonces por qué el Shabbat y no Saturno. ¿Por qué Shabbat es tan importante y por qué Dios, repito, nos estableció el número 7? Pero muy bien. Gracias nuevamente a todos ustedes, mis amados hermanos. Vivo para Cristo en Suecia, Estocolmo. Gracias por acompañarnos en este tiempo, en esta programación. Y recordarles, mis amados, que sus mensajes y todo cuanto ustedes permanentemente nos sugieren, nos envían sus textos, sus recomendaciones, todo es muy bienvenido. Así es que todos juntos unidos en el Señor. Esta semana estaremos entonces evaluando y considerando en el estudio bíblico la importancia del 7 a través de las 7 iglesias. Las 7 iglesias de Asia, normalmente decimos las 7 iglesias de Apocalipsis o las 7 iglesias de Revelaciones, pero realmente son las 7 iglesias en Asia, escritas en el libro de Apocalipsis o en el libro de Revelaciones. Por lo tanto, vamos a evaluar este tema. Es muy importante, mis amados hermanos, que en el tema de la semana anterior hablamos en varias ocasiones respecto del 7 y hablamos de la importancia del candelabro, el candelero, y vimos cómo 3 brazos al lado izquierdo, 3 brazos al lado derecho y en el centro, en la caña del centro, qué importancia cumple. Así es que esta simbología del candelero de oro es extremadamente importante y la vamos a recordar brevemente. En esta simbología del candelero de oro, recordemos que proviene desde el santuario terrenal del Antiguo Testamento y vemos cómo fue dispuesto todo esto para que el templo en el Antiguo Testamento estuviera presente. En el libro de Levítico, en el capítulo 24, versos 1 al 4, dice la palabra: habló el Señor a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante del Señor. Esto es estatuto perpetuo. Me gusta esta porción de estatuto perpetuo. Levítico 23 nos habla de las fiestas solemnes, las 7 fiestas solemnes, y nos indica que son estatuto perpetuo. ¿Qué significa estatuto perpetuo? Para siempre, por la eternidad.
no a mi comodidad o a mi parecer o a mi gusto o a mi interpretación. Estatuto perpetuo es siempre estarán presentes. Sobre el candelero limpio pondrás siempre en orden las lámparas delante del Señor. Así es que vemos, mis amados hermanos, cómo en la antigüedad Dios estaba siempre en su pueblo, el pueblo hebreo, fiel allí y atento. En Levítico 26, capítulo 11, verso 12, dice la palabra: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Por favor, preste atención a este texto maravilloso: y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Así es que, de esta manera, Dios se presentaba a menudo mediante la simbología del fuego. Recordemos la presencia de Dios, el Shekinah de Dios, que se presenta como una columna de fuego. Veamos cómo a Moisés se presenta como fuego en esa zarza ardiente. Así es que en este pequeño recorrido que estamos haciendo, es importante que tengamos presente, mis amados hermanos, que las 7 iglesias en Asia fueron determinadas en un orden cronológico establecido. Es decir, en la medida en que hablamos de cada una de las iglesias, no podemos alterar una de la otra. Tienen un orden, y ese orden cronológico establecido tiene que ver precisamente con todo lo que es el sentido de Yeshua entre nosotros. Cuando nosotros vemos en el libro de los Hebreos, en el capítulo 3 y en el verso 1, la palabra dice: por tanto, hermanos, participemos del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Yeshua HaMashiach. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viniendo siempre para interceder por ellos. Así es que nosotros vemos en esta poderosa palabra cómo Jesús o Yeshua nos habla y nos ministra de la grandiosa obra a través de las 7 iglesias de Asia. Son 7 iglesias proféticas que tienen el entorno de todo el contenido de la vida de la iglesia hasta el día de hoy. Así es que en el contexto directo de lo que son las 7 iglesias de Asia, Yeshua ordena al profeta Juan, al apóstol Juan, y le dice: escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. En Apocalipsis capítulo 1, verso 19, de esta manera el Señor nos da a entender que se trata de las iglesias de manera simbólica y que tienen un cumplimiento profético hasta nuestros tiempos, hasta el día de hoy. Lo mismo podemos entender cuando Yeshua nos dice en su palabra que los ministros de estas 7 iglesias, en el capítulo 1 de Apocalipsis, capítulo 1, verso 16, 10 al verso 20, vemos como las 7 iglesias, repito, cada una de ellas tiene una característica, la identifica, la determina, y cada una de estas 7 iglesias nos establece los tiempos hasta el día de hoy. Así es que vamos a ver de manera muy rápida, como a manera de introducción de la semana, y luego las estaremos viendo ya de manera un poco más definida. La primera iglesia que se nos menciona en el libro de Apocalipsis es precisamente la iglesia de Éfeso. Y a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, verso 5, dice la palabra: arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar. Apocalipsis capítulo 2, verso 5. La segunda iglesia mencionada en el libro de Revelaciones es Esmirna. Y a Esmirna la palabra en Apocalipsis capítulo 2, verso 8 dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. La tercera iglesia mencionada es la iglesia de Pérgamo. Y a la iglesia de Pérgamo en capítulo 2, verso 16 dice la palabra: por tanto, iglesia, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto
y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La iglesia número 4 es la iglesia de Tiatira. Dice la palabra, Apocalipsis capítulo 2, verso 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Iglesia número 5, la iglesia de Sardis. Dice Apocalipsis capítulo 3, verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guardadlo y arrepentite. Pues si no veis, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Iglesia número 6, la iglesia de Filadelfia. Sobre la iglesia de Filadelfia nos vamos a detener en el transcurso de la semana un poco más en detalle, porque hay aquí algo muy importante. La iglesia de Filadelfia en Apocalipsis capítulo 3, verso 11, dice la palabra, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis capítulo 3, verso 11. Y la iglesia número 7 mencionada en Revelaciones es la iglesia de la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Qué extraordinario este recorrido bíblico, este recorrido apocalíptico, este recorrido de revelaciones. Repito, porque cada una de las iglesias que estamos mencionando, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, cronológicamente en la Biblia están establecidas para indicar todo el proceso bíblico histórico en la vida de nuestro Yeshua HaMashiach. En la primera y en la tercera de estas iglesias, Yeshua hace alusión precisamente a su venida, pero no en referencia a su gran retorno en gloria y majestad de fin de los tiempos, sino a un contexto simbólico de intervención espiritual, de castigo por incumplimiento de los deberes. Lo que vemos en la segunda, en el caso de la iglesia de Esmirna, es que allí no nos menciona su retorno. Y vemos cómo en la iglesia de Tiatira, por ejemplo, menciona su glorioso retorno en cada una de las 4 iglesias restantes. En la quinta, que es la iglesia de Sardis, encontremos o vemos que hace referencia específicamente a una segunda venida del Señor. Ahora, mis amados, vamos a resumir el contexto de lo que hemos venido tratando en esta semana pasada y esta semana para el presente. Vimos la importancia del número 7. Hemos visto lo que significa el candelero o el candelabro de oro, la importancia de los 3 brazos a la derecha, 3 brazos a la izquierda y el centro. Y todo ello para resumir que precisamente a través del candelero, el libro de Apocalipsis nos muestra cómo hay una profecía cumplida ahora en las iglesias de Asia. Estas 7 cartas tienen en común cosas que hoy podemos resaltar en la vida de cada uno de nosotros. Hay 7 elementos que son comunes en cada una de ellas. Presten mucha atención. De las 7 iglesias que mencionamos, hay 7 elementos que son comunes a cada una de ellas. Número 1, hay una comisión. Escribe al ángel y luego se designa específicamente un destinatario. A la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de la Odisea, hay una comisión específica para cada uno de ellos. Número 2, hay un saludo. Y en este saludo, la presentación de Yeshua dice y saluda a cada iglesia. Número 3, cada iglesia tiene una alabanza y el Señor dice, yo reconozco tus obras, yo reconozco tu gestión, reconozco la labor que estás desarrollando, reconozco el ministerio. Recordemos que la palabra ministerio significa servir, servicio. Número 4, hay un reproche. A cada una de las iglesias dice la palabra, pero tengo contra ti. Y a cada una de ellas le indica, así como le da una comisión, así como le saluda, así como la alaba, también le reprocha. Y tengo contra ti. Número 6, le habla de un consejo. Mira de dónde has caído y arrepiéntete. Número 6,
un llamado, el que tiene oídos para oír, oiga. Y número 7, le hace una promesa a la iglesia en general, repartida en estas 7 iglesias de Asia, y en esta promesa dice, al que venciere. Por favor, preste mucha atención y dígalo para sí mismo, al que venciere. Es decir, cada uno de nosotros tipifica este recorrido, estos 7 elementos comunes en nuestra vida personal. Una comisión, un saludo, una alabanza, un reproche, un consejo, un llamado y una promesa. Estos elementos están incorporados en la vida de cada uno de nosotros. Las 7 iglesias de Asia, a su vez, 7 iglesias que presentan diferencias muy importantes entre ellas. Por ejemplo, a la iglesia de Esmirna y de Filadelfia les dice, son las únicas que no reciben reproche alguno y es muy importante tener presente esto. A la iglesia de Esmirna y de Filadelfia. A la iglesia de Laodicea es la única iglesia que no recibe alabanza. La iglesia de Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, el llamado y la promesa se invierten en las últimas 4 cartas. En este sencillo análisis que estamos observando de las iglesias de Éfeso y Laodicea, se hallaban ante un peligro eminente muy importante. La iglesia de Esmirna y de Filadelfia estaban en un excelente estado. La iglesia de Pergamino, Tiatira y Sardis estaban en una circunstancia mediocre, en una circunstancia, puedo usar esta expresión, a medias tintas. Y notemos que claramente la Biblia nos narra a cada una de estas iglesias tal cual se encontraban viviendo la circunstancia del momento. Ahora, en estos minutos finales, veamos la representación profética de las iglesias hoy a través de estas 7 iglesias. En la iglesia de Éfeso, que está entre los años 30 al 300 después de Cristo, Éfeso, su nombre significa deseable. Esta es una iglesia que marca la historia de la época apostólica. La iglesia de Esmirna, entre los años 100 al 313 después de Cristo, la iglesia de Esmirna, su nombre significa mirra. Recordemos que la palabra mirra significa también amarga. ¡Wow! Y esta es una iglesia que marca la iglesia mártir, la iglesia sufrida. La iglesia de Pérgamo, entre los años 314 al 590 después de Cristo, su nombre significa matrimonio o casamiento. Y esta iglesia marca la época de la iglesia que transige, que es una iglesia que tiene esa relación entre la santidad y el pueblo, o el pueblo en arrepentimiento. Tiatira, la iglesia entre los años 590 y 1517 después de Cristo, su nombre significa sacrificio continuo. Esta iglesia, la iglesia de Tiatira, es la iglesia que marca la época del inicio de lo que hoy particularmente conocemos como la iglesia romana, la iglesia católica romana. Muy importante, présteme atención a esto. Tiatira, su nombre significa sacrificio continuo y repito, es muy importante porque allí da comienzo a lo que hoy conocemos como la iglesia católica, la iglesia romana. La iglesia de Sardis, entre los años 1517 y 1700 después de Cristo, su nombre significa remanente. Usted está tomando nota. Tal vez voy un poco rápido, el tiempo no nos permite ir más despacio, pero por favor, si es necesario, vea el video nuevamente para que tome atenta nota, porque esto es importante para lo que vamos a ver en el transcurso de la semana. Sardis. La iglesia de Sardis, su nombre significa remanente. Y esta es una iglesia que marca la iglesia reformada. Repito, estamos viendo la iglesia de Asia respecto de lo que hoy tenemos en el concepto de iglesia. Y Sardis nos habla de la iglesia reformada y nos habla precisamente de lo que hoy tenemos como iglesia evangélica. Filadelfia, entre los años 1700 a 1900 después de Cristo, el nombre de Filadelfia significa, preste mucha atención, por eso les dije que aquí debíamos detenernos, significa amor fraternal. Y esta iglesia marca la época
del avivamiento, de la iglesia avivada, o de lo que hoy con tanto afán y nombre se menciona avivamiento, y todos clamamos por avivamiento. Ese avivamiento se origina, repito, a través de la iglesia de Filadelfia, y su nombre indica amor fraternal. La iglesia de la Odisea entre los años 1900 en adelante después de Cristo es la iglesia del arrebatamiento. Su nombre indica los derechos del pueblo, o el pueblo dice. Y esta iglesia marca la época de la iglesia desde el punto de vista humanista, es decir, la iglesia desde el punto de vista de la psicología, es decir, la iglesia desde el punto de vista de la ciencia, es decir, la iglesia desde el punto de vista de la mentalidad del hombre. Esto es muy interesante, es lo que estamos viviendo hoy. La iglesia, según su conformación, según el pensamiento, según la liberación, podríamos mencionarlo con una frase muy común en este país, y es mente abierta, es decir, donde todo vale, todo se permite, y básicamente la Biblia, la palabra, es consultada, mas simplemente no es más que un libro puesto allí, pero que prácticamente se omite sus ordenamientos. Así es que cuando hablamos de las iglesias y de estas 7 iglesias, estamos estableciendo todo el contexto histórico, profético de lo que tenemos hoy cada uno de nosotros, y vemos a diario, en nuestro diario vivir, de lo que realmente es la historia de la iglesia. La iglesia, una comunidad en la que todos somos una familia, como hermanos en la fe, creyendo en una misma visión, en la palabra, creyendo en la instrucción del manual de la Torá, y lastimosamente, repito, hoy vemos un sinnúmero tan elevado de enseñanzas, doctrinas, prácticas y demás, llamada iglesia, cada quien en su propio pensamiento, cada quien en su propia ideología, cada quien en su propio interés, cada quien en su propia fe, desde el punto de vista de la fe intelectual, mas no desde el punto de vista del emuná, de la fe sobrenatural. Así que, mis amados, este es el tiempo de estudio bíblico devocional. Repito, esta semana nos adentraremos al tema maravilloso, extraordinario de las 7 iglesias. Muchísimas gracias a todos los hermanos que estuvieron atentos durante la semana anterior. La verdad, no imaginé que el número 7 fuese a despertar tanto interés en el corazón de cada uno de ustedes, y esto me llena de gozo, porque evidentemente cuando hablamos de estudio bíblico devocional, tiene como propósito amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Muchísimas gracias por sus mensajes, gracias por compartir el video, y gracias por aprender, porque todos estamos aprendiendo algo nuevo cada día, aprendiendo de la palabra. No estamos tomando una enseñanza desde el punto de vista del humano, desde el punto de vista intelectual. Estamos viendo el número 7 desde el punto de vista bíblico, y toda la enseñanza la vamos a resumir en esta imagen que usted tiene al fondo, en la menorá. Si usted observó la menorá, que ya me han hecho la pregunta varias personas, varios hermanos, allí está resumido todo, las 7 iglesias, las 7 coronas, las 7, todo, el 7, el 7, el 7, el 7. Así es que sobre ese tema, repito, también cuando cerremos esta historia, hablaremos entonces en detalle por qué la importancia de la menorá. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarme. Un muy buen día, un tiempo especial. Shalom para todos ustedes, y espero verles mañana en esta serie, Las 7 iglesias de Asia, en el libro de Apocalipsis. Bendiciones. Estudio Bíblico Maná, modalidad en línea. Este programa está dirigido a personas interesadas en el estudio sistemático plural y con una perspectiva hebrea de la Torá, la Tanakh, el Brit Hadashah. El diplomado está dividido en módulos. Cada unidad tiene una duración de 16 semanas. Cada semana, el alumno tendrá que realizar tareas y actividades sobre el tema para poder acreditar la unidad.
A lo largo de cada módulo, al estudiante se le asigna un líder para apoyar el crecimiento del estudiante en su jornada de aprendizaje. Comunícate con nosotros por medio de nuestro correo electrónico israelcasaintegral@gmail.com para más información. Gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla con tu control remoto podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia.